Hay momentos en la vida en los que la fe no se pierde de golpe, sino que se va apagando lentamente. No es una rebelión contra Dios, es el cansancio del alma. Es orar y sentir silencio. Es creer, pero sin fuerzas. Justamente para esos instantes fueron escritos muchos salmos. No nacieron desde la comodidad, sino desde la angustia, el miedo, la persecución y la desesperanza. Cada salmo es el testimonio de alguien que estuvo al borde del colapso espiritual y aún así decidió hablar con Dios. Cuando la fe tiembla, los salmos no la juzgan, la sostienen. Por eso, estos no son solo textos antiguos, son anclas espirituales para cuando ya no puedes más. A continuación, encontrarás los 10 salmos más poderosos para esos momentos en los que el corazón se siente vacío, la oración pesa y la esperanza parece lejana. Cada uno revela una verdad profunda que la Biblia explica con claridad. Número 1. Salmo 23. Cuando la fe está a punto de apagarse, este salmo aparece como una voz que no grita, pero sostiene. No empieza con una orden, empieza con una certeza sencilla. El Señor es mi pastor. Esa frase no intenta explicar todo, solo afirma que Dios guía como guía un pastor, con cuidado constante, con atención personal, con paciencia. En el instante en que ya no tienes fuerzas para entender lo que pasa, el Salmo no te pide claridad, te ofrece compañía. Y a veces, eso es lo único que mantiene viva la fe. Decir que el Señor es pastor también significa admitir que uno no siempre sabe por dónde ir. Hay temporadas en las que la mente se llena de preguntas, el corazón se vuelve pesado y la oración se vuelve un susurro. El pastor no espera que la oveja tenga el mapa, el pastor camina adelante. Esa imagen cambia la carga interna, porque no pone el peso del rumbo sobre tus hombros, lo pone en las manos de Dios. Cuando tu fe se siente frágil, la dirección no depende de tu energía, depende de su fidelidad. Luego viene una promesa que parece pequeña, pero es profunda. Nada me faltará. No dice que tendrás todo lo que deseas. Dice que no te faltará lo que necesitas para atravesar el camino. Cuando la fe se apaga, uno suele sentir que todo falta. Fuerza, esperanza, ánimo, incluso ganas de seguir. Este salmo enseña que Dios puede sostenerte, aun cuando tú sientas que estás vacío. La provisión a veces no llega como abundancia. Llega como el día de hoy, como la respiración que sigue, como una puerta abierta, como un descanso inesperado. El texto habla de pastos delicados y aguas de reposo. Eso es más que un paisaje bonito, es una idea espiritual. Hay momentos en los que el alma está tan acelerada por la ansiedad que incluso el silencio parece peligroso. Pero el pastor no solo guía, también da descanso. La fe no se fortalece solo con lucha, también se fortalece cuando Dios te permite parar. En esos pastos, el corazón aprende a bajar la guardia y recordar que no todo depende de tu esfuerzo. Dice que Dios confortará el alma. Esa línea es para la persona que se siente rota por dentro. Hay dolores que no se ven, pero pesan más que una carga física. El Salmo no niega el quebranto. Lo enfrenta con una verdad sencilla: Dios restaura por dentro. A veces el problema no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre en la mente mientras ocurre. Y allí, en ese lugar invisible, Dios trabaja con una delicadeza que el mundo no entiende. También afirma que Él encamina por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso significa que Dios no guía por capricho, guía con propósito. Cuando la fe se debilita, uno puede pensar que está dando vueltas sin sentido, como si todo fuera pérdida. Pero el Salmo sugiere que hay un camino correcto aún en medio de la confusión. No se trata de que tú lo veas perfecto, se trata de que Dios sabe llevarte sin destruirte, sin abandonarte, sin soltarte. Luego llega una de las partes más conocidas, el valle de sombra de muerte. Lo poderoso aquí es que el Salmo no evita la oscuridad. La vida de fe no es una vida sin valles, es una vida con presencia dentro del valle. Esa frase es para cuando el miedo te aprieta el pecho y te hace pensar que no vas a salir. La oscuridad parece eterna cuando estás dentro, pero el Salmo lo llama valle, no lo llama hogar.
Es un lugar de paso, no un destino final. Y ahí declara algo que desafía la lógica del temor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice, no tendré miedo. Dice, no me rendiré ante el miedo. Cuando la fe está por apagarse, el temor se vuelve una voz insistente que anuncia tragedia, abandono y derrota. Pero la presencia de Dios cambia la conversación interna. No es que todo se vuelve fácil, es que ya no estás solo frente a lo que te amenaza. La vara y el cayado del pastor aparecen como símbolos de dirección y protección. La vara era defensa, el cayado era guía. Traducido a la vida real, significa que Dios no solo consuela, también corrige y dirige. Y aunque a veces la corrección duele, en realidad es una forma de cuidado. Cuando la fe está débil, uno puede tomar decisiones impulsivas, buscar salidas peligrosas, correr hacia lo que parece alivio rápido. El Salmo recuerda que el pastor sabe evitar el precipicio, aunque tú no lo veas. Después el texto habla de una mesa preparada en presencia de enemigos. Esto es sorprendente porque no dice que los enemigos desaparecen primero, dice que Dios te sostiene aun cuando siguen ahí. En términos de vida, esos enemigos pueden ser personas, pero también pueden ser pensamientos, recuerdos, culpas, amenazas y presiones. Dios no siempre cambia el escenario de inmediato, pero sí cambia tu posición dentro del escenario. Pasas de estar acorralado a estar sostenido. Unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. En la cultura antigua, el aceite era señal de honra, cuidado y alivio. Esto comunica que Dios no solo te mantiene con vida, también puede devolverte dignidad cuando te sientes reducido por el dolor. Hay heridas que te hacen sentir pequeño, invisible, olvidado. El Salmo responde con una imagen de restauración, como si Dios dijera que todavía hay honra para ti. Todavía hay futuro. Todavía hay vida que puede volver a fluir. Luego declara que el bien y la misericordia seguirán todos los días. Notas que no dice algunos días, dice todos. Eso incluye los días de victoria y los días en que apenas te levantas. La misericordia no se activa cuando te portas bien. Se activa porque Dios es misericordioso. Cuando la fe está por apagarse, una persona suele sentirse indigna de ser ayudada. Este salmo enseña que la bondad de Dios no es un premio, es parte de su carácter. La última frase habla de habitar en la casa del Señor por largos días. No es solo una idea de templo, es una idea de pertenencia. Habitar significa no ser un visitante ocasional, significa tener un lugar seguro, un hogar espiritual. Cuando la fe se apaga, uno siente que no encaja, que está lejos, que Dios está distante. El Salmo cierra diciendo que la historia no termina con el valle, termina con un hogar, con comunión, con cercanía. Este Salmo es poderoso porque no está escrito como discurso religioso, está escrito como confianza en medio de lo real. No te promete una vida sin lágrimas, te promete guía. No te promete ausencia de sombras, te promete presencia. No te promete que todo se resolverá rápido, te promete cuidado diario. Es como una lámpara pequeña en una noche larga. No ilumina todo el camino, pero ilumina el siguiente paso. Número 2. Salmo 42. Este salmo nace desde un punto donde la fe no está firme ni celebrando, sino cansada y herida. No habla a alguien que se siente fuerte, habla a alguien que lucha por no apagarse por dentro. El salmista no esconde su estado emocional ni disfraza su dolor con palabras religiosas. Reconoce que su alma está abatida y perturbada. La Biblia muestra aquí que Dios no exige una fe perfecta para escuchar. Escucha incluso cuando la fe apenas puede hablar. La imagen del siervo que clama por corrientes de aguas expresa una necesidad profunda, casi desesperada. No se trata de un deseo bonito, se trata de supervivencia. Así se siente el alma cuando la fe se debilita, como si le faltara algo esencial para seguir adelante. El Salmo enseña que extrañar a Dios no es señal de fracaso espiritual, sino señal de que el vínculo sigue vivo. Solo quien ama realmente siente la ausencia con dolor.
El salmista pregunta por qué su alma se abate dentro de él. No se condena por sentirse así, se observa con sinceridad. Hay momentos en los que el enemigo no ataca con pecado evidente, sino con desgaste emocional. Este salmo revela que la batalla de la fe muchas veces ocurre en el interior, en pensamientos repetitivos, recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. La Biblia explica que identificar ese estado es el primer paso para no dejarse dominar por él. Aparece el recuerdo de tiempos pasados, cuando la adoración fluía y la comunión con Dios era clara. Esto muestra una realidad humana. Cuando la fe se debilita solemos mirar atrás y preguntarnos en qué momento todo cambió. El Salmo no prohíbe recordar, pero tampoco se queda atrapado ahí. La memoria puede doler, pero también puede recordarnos que Dios ya estuvo presente antes y puede volver a manifestarse. El dolor se intensifica cuando el salmista menciona las burlas de otros. Hay heridas que no vienen solo de las circunstancias, sino de las palabras que cuestionan la fe. Cuando alguien sufre y además es señalado, la fe puede apagarse más rápido. La Biblia muestra que Dios es consciente de esas voces externas que buscan quebrar la confianza interior. Este salmo valida ese dolor sin permitir que se convierta en derrota. La frase «mis lágrimas fueron» mi pan de día y de noche revela un nivel de tristeza constante. No es un momento aislado, es una carga prolongada. Hay personas que oran una vez y no reciben alivio inmediato, y eso puede apagar la fe lentamente. Este salmo enseña que Dios no desconoce los procesos largos. Él ve cada noche sin descanso y cada día pesado, incluso cuando no hay respuestas rápidas. El salmista se habla a sí mismo y se da una orden interna. Espera en Dios. Esto es clave. No espera sentir esperanza para confiar. Decide confiar aún sin sentirla. La Biblia explica que la fe no siempre nace de la emoción. Muchas veces nace de una decisión consciente en medio del caos interior. Este diálogo interno muestra una fe madura que lucha por mantenerse viva. La repetición de ¿por qué te abates, alma mía?, muestra que la lucha no se resuelve de inmediato. A veces, la fe no se restaura en un instante, sino en un proceso de insistir, de recordar, de volver a hablar con Dios una y otra vez. El Salmo no es impaciente consigo mismo, acepta que sanar por dentro lleva tiempo. Esa paciencia también es parte de la fe. El salmista reconoce que su alma está turbada dentro de él, pero aún así recuerda a Dios. Este detalle es poderoso. No recuerda soluciones, no recuerda personas, recuerda a Dios mismo. Cuando la fe se apaga, lo primero que se pierde es la perspectiva. Este salmo enseña que recordar quién es Dios puede sostener la fe incluso cuando todo lo demás se siente inestable. El texto menciona profundos que llaman a profundos, como olas que pasan una tras otra. Esto describe etapas donde un problema no ha terminado cuando otro ya comienza. Esa acumulación puede debilitar cualquier fe. La Biblia muestra que Dios no minimiza esa sensación de ser golpeado repetidamente. Al contrario, la reconoce y la registra como parte del clamor humano. Aún en medio de ese desbordamiento, el salmista declara que Dios mandará su misericordia de día y su cántico de noche. Esto no es una negación del dolor, es una esperanza sembrada en medio de él. La fe aquí no es ausencia de tristeza, es expectativa de intervención divina. La Biblia enseña que la misericordia de Dios no depende del estado emocional del creyente. El Salmo muestra una fe que se sostiene más por memoria que por emoción. Recordar que Dios es roca, refugio y salvación mantiene viva una llama pequeña, pero real. Cuando la fe está débil, no siempre se puede cantar fuerte, pero se puede recordar en silencio. Y ese recuerdo ya es una forma de adoración. El diálogo con Dios incluye preguntas duras. ¿Por qué me has olvidado? La Biblia no censura estas palabras. Dios permite que el creyente exprese su confusión sin ser rechazado. Este salmo enseña que preguntar no es traicionar la fe. Callar por miedo a ser juzgado puede apagarla más rápido que hablar con honestidad. Al final, el salmista vuelve a repetirse que espere en Dios porque aún ha de alabarle. No dice cuándo, no dice cómo,
pero afirma que habrá un después. Esa frase es una cuerda lanzada al futuro. La fe aquí no se basa en el presente, se basa en la certeza de que Dios no ha terminado su obra. Número 3. Salmo 46. Este salmo se levanta como una declaración firme, cuando todo alrededor parece inestable. No empieza describiendo el problema, empieza proclamando quién es Dios. Dice que Dios es amparo y fortaleza, un auxilio en las tribulaciones. Cuando la fe está por apagarse, lo primero que suele quebrarse es la sensación de seguridad. El corazón siente que no hay suelo, que no hay control, que no hay salida. Este salmo responde con una verdad directa: no estás solo y no estás desprotegido. Hablar de amparo significa hablar de refugio real, no imaginario. Un refugio no existe para los días tranquilos. Existe para los días peligrosos. La Biblia muestra que Dios no se presenta solo como guía, también se presenta como lugar seguro. Cuando la mente se llena de pensamientos que asustan, este salmo funciona como una pared firme. No elimina la tormenta de inmediato, pero te recuerda que hay un lugar donde la tormenta no puede romperte por dentro. Luego viene una frase que parece desafiante. Por tanto, no temeremos. No es una frase ingenua, porque enseguida describe escenarios extremos. Habla de tierra removida, montes cayendo al mar, aguas rugiendo y temblor. Es como si el salmo dijera: aunque ocurra lo impensable, aunque el mundo se sacuda, aunque lo que parecía estable se derrumbe, hay una razón para no rendirse al miedo. La fe aquí no depende del paisaje, depende del Dios que sostiene el paisaje. La Biblia usa imágenes de la naturaleza porque reflejan cómo se siente una crisis. A veces, una crisis se siente como un terremoto interno. Te cambia el ánimo, te cambia los planes, te cambia la confianza. El Salmo no te pide negar ese temblor. Te pide recordar que existe una fortaleza por encima de cualquier sacudida. Cuando la fe está por apagarse, ese recordatorio puede ser la diferencia entre caer y resistir. Aparece después la imagen de un río, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto contrasta con el mar rugiente del inicio. El mar representa caos, ruido y amenaza. El río representa provisión constante, calma y vida. En términos espirituales, la Biblia explica que Dios puede poner paz dentro de ti, aun cuando afuera haya ruido. La fe puede volver a respirar cuando el alma encuentra ese río interior que no depende del entorno. La ciudad de Dios se describe como un lugar que no será conmovido. Esto enseña que hay cosas que no se pueden derrumbar cuando Dios está presente. La vida humana tiene elementos frágiles: salud, empleo, relaciones, planes, pero la presencia de Dios es un fundamento que no se rompe. Cuando la fe se debilita, uno siente que todo se puede perder. Este salmo afirma que hay una realidad más firme que las circunstancias. Dice que Dios la ayudará al clarear la mañana. Esa frase es una esperanza para quienes sienten que la noche se hizo larga. En la Biblia, la noche suele simbolizar aflicción, incertidumbre y temor. La mañana simboliza intervención, claridad y renovación. Este salmo no siempre promete que la ayuda será inmediata, pero sí afirma que la noche no dura para siempre. Cuando la fe está por apagarse, saber que la mañana existe puede sostenerte. El salmo habla de naciones alborotadas y reinos movidos. Es un cuadro de caos colectivo. Esto muestra que la fe no solo se apaga por problemas personales, también se apaga por el ambiente, por noticias, por amenazas, por conflictos. La Biblia reconoce que el mundo puede parecer fuera de control, pero luego declara que Dios alza su voz y la tierra se derrite. Eso significa que el poder de Dios es superior a cualquier estructura humana o crisis visible. Luego aparece una frase que se repite como sello: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta repetición no es relleno, es insistencia. Cuando la fe está débil, una sola afirmación no basta. El alma necesita escuchar la verdad varias veces. La Biblia enseña que recordar no es falta de fe, es medicina.
Repetir quién es Dios fortalece lo que el miedo intenta debilitar. El Salmo invita a mirar las obras del Señor, a observar lo que Él ha hecho. Esto es importante porque la fe se alimenta también del testimonio. Cuando uno olvida las obras de Dios, se vuelve más vulnerable a la desesperanza. La Biblia constantemente llama a recordar, no para vivir en el pasado, sino para sostener el presente. Este salmo te invita a mirar evidencia de que Dios actúa, de que Dios interviene, de que Dios puede cambiar escenarios. Habla de que Dios hace cesar las guerras y quiebra armas. En un sentido espiritual, esto también se puede ver como el Dios que detiene batallas que parecen interminables. Hay luchas internas que se sienten como guerra, ansiedad, resentimiento, tentación, pensamientos oscuros. Este salmo muestra que Dios tiene autoridad para cortar ciclos destructivos. La fe renace cuando entendemos que no todo está condenado a seguir igual. Llega entonces la frase que atraviesa como una orden suave pero firme: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No es pasividad, es rendición del control. Cuando la fe se apaga, muchas veces es por agotamiento de intentar resolverlo todo con fuerza humana. La Biblia enseña que hay un punto donde el alma necesita callar, soltar, dejar de pelear con su propia mente y simplemente reconocer quién gobierna. Estar quieto no significa que no haces nada. Significa que dejas de vivir como si todo dependiera de ti. Significa que tu corazón deja de correr detrás de la ansiedad. Significa que tu fe se apoya en una base más alta que tus emociones. Este salmo enseña que conocer a Dios no siempre se logra con ruido. A veces se logra en silencio, en rendición, en pausa, en confianza. El salmo también declara que Dios será exaltado entre las naciones y en la tierra. Esto amplía la mirada. Cuando la fe se apaga, uno se encierra en su dolor y su problema parece ser todo el universo. Este salmo saca al alma de ese encierro y le recuerda que Dios es más grande que tu crisis. La Biblia explica que mirar la grandeza de Dios disminuye el tamaño del miedo dentro del corazón. Número 4. Salmo 51. Este salmo nace desde un lugar donde la fe no se apaga por el cansancio, sino por la culpa. Es el clamor de alguien que reconoce haber fallado y siente que su error lo ha separado de Dios. Cuando la fe está a punto de apagarse por el peso de las propias decisiones, este salmo no es condenada. Habla desde la conciencia herida, desde el remordimiento que no deja dormir, desde el deseo profundo de volver a empezar por dentro. El salmista no comienza justificándose ni culpando a otros. Comienza pidiendo misericordia. Eso es clave. Cuando la fe se debilita por el pecado o por errores graves, la tendencia humana es huir o esconderse. Este salmo enseña que el camino de regreso no empieza con excusas, empieza con humildad. La Biblia muestra que Dios responde con gracia a quien se acerca reconociendo su necesidad. Reconocer la propia falta no destruye la fe, la vuelve honesta. El salmista acepta que su pecado está siempre delante de él. No puede ignorarlo ni maquillarlo. Esa carga constante es una de las razones por las que la fe se apaga lentamente. La culpa consume energía espiritual. Este salmo revela que Dios no pide olvido inmediato. Pide confesión sincera para iniciar un proceso de sanidad interior. El texto muestra que el pecado no es solo una acción externa, sino algo que afecta el interior. Por eso el salmista habla de un corazón manchado. La Biblia enseña que la fe no se sostiene solo con conducta, se sostiene con un corazón limpio. Cuando el interior está roto, la oración se vuelve pesada y la relación con Dios se enfría. Este salmo apunta directamente a esa raíz profunda. Hay una frase que atraviesa todo el salmo: «Crea en mí un corazón limpio». No dice «arréglame un poco» ni «dame otra oportunidad superficial». Dice «crea». Eso implica algo nuevo, algo que solo Dios puede hacer. Cuando la fe está por apagarse por errores del pasado, este salmo enseña que Dios no solo perdona, también renueva. No recicla el corazón viejo, puede formar uno nuevo por dentro.
El salmista entiende que el verdadero problema no es el castigo, sino la separación espiritual. Por eso pide no ser apartado de la presencia de Dios. La Biblia revela aquí que la presencia de Dios es lo que mantiene viva la fe. Cuando alguien siente que Dios está lejos, la fe se marchita. Este salmo expresa el temor más profundo del creyente arrepentido, perder la cercanía con Dios. También pide que no le sea quitado el Espíritu de Dios. Esto muestra que el salmista sabía que la fuerza espiritual no venía de sí mismo. Cuando la fe se debilita por culpa, la persona suele intentar compensar con esfuerzo humano. Este salmo enseña que la restauración verdadera no ocurre por fuerza personal, ocurre cuando Dios vuelve a soplar vida en el interior. El salmista pide que le sea devuelto el gozo. Esto es importante. El gozo no siempre se pierde por circunstancias externas, a veces se pierde por culpa no resuelta. La Biblia explica que una fe sin gozo se vuelve pesada, rígida y frágil. Este salmo muestra que el perdón de Dios no solo limpia, también devuelve la capacidad de alegrarse otra vez. El texto habla de un espíritu dispuesto. Esto señala una transformación interna. No se trata solo de dejar de fallar, se trata de querer caminar bien. Cuando la fe está por apagarse, muchas veces es porque el corazón perdió dirección. Este salmo enseña que Dios no solo perdona el pasado, también fortalece la voluntad para el futuro. El salmista declara que entonces enseñará a otros los caminos de Dios. Esto revela algo profundo. La restauración no termina en uno mismo. La Biblia muestra que Dios puede usar incluso un pasado roto para ayudar a otros. Cuando la fe se apaga por vergüenza, este salmo recuerda que Dios puede convertir la caída en testimonio. El salmo deja claro que Dios no se agrada solo de sacrificios externos. No basta con rituales ni apariencias. La Biblia enseña que Dios mira el corazón quebrantado y humillado. Cuando la fe está débil, fingir espiritualidad la debilita aún más. Este salmo invita a una fe real, sin máscaras, sin actuaciones, sin orgullo. Un corazón quebrantado no es un corazón destruido, es un corazón sensible. El salmista entiende que su fragilidad no es un obstáculo para Dios, es el punto de contacto. La Biblia muestra que Dios no desprecia al que reconoce su necesidad. Este salmo devuelve esperanza a quien siente que ha fallado demasiado. El clamor del salmo no es solo personal, también se extiende al pueblo. Esto enseña que la fe restaurada no se vive aislada. La Biblia muestra que Dios sana personas para sanar comunidades. Cuando alguien vuelve a la fe después de una caída, su restauración puede traer vida a otros. Este salmo es poderoso porque enfrenta una de las causas más silenciosas de la fe apagada, la culpa acumulada. No grita condenación, ofrece restauración. No minimiza el pecado, pero engrandece la misericordia de Dios. La Biblia explica que donde el error abundó, la gracia puede volver a levantarse. Número 5. Salmo 66. Este salmo nace después del dolor, no antes. No fue escrito desde la comodidad, ni desde un momento tranquilo, sino desde la memoria de haber pasado por pruebas duras. Cuando la fe está a punto de apagarse por el cansancio de sufrir durante mucho tiempo, este salmo aparece como una voz que dice, no fue en vano. La Biblia muestra aquí que Dios no solo está presente en la prueba, también está presente después de ella, dando sentido a lo que parecía incomprensible. El salmista comienza invitando a reconocer lo que Dios ha hecho. No lo hace desde la teoría, lo hace desde la experiencia. Esto es importante porque cuando la fe se debilita, la persona suele olvidar el camino recorrido y solo ve el dolor actual. Este salmo enseña que mirar hacia atrás con los ojos correctos puede fortalecer la fe que hoy se siente frágil. El texto reconoce que hubo momentos de opresión. Habla de haber pasado por fuego y por agua. Estas imágenes representan pruebas intensas, situaciones que presionan por todos los lados. La Biblia no presenta una fe ingenua que ignora el sufrimiento. Presenta una fe que atraviesa el sufrimiento sin quedarse atrapada en él.
Este salmo valida el dolor sin convertirlo en el final de la historia. Pasar por fuego habla de procesos que queman por dentro. Son momentos donde se pierden cosas, personas, seguridad, sueños. Pasar por agua habla de sentirse ahogado, sin aire, sin fuerzas para seguir. Cuando alguien vive ambas cosas, la fe puede agotarse profundamente. Este salmo reconoce esas etapas y las nombra, mostrando que Dios no las ignora ni las minimiza. Luego aparece una frase clave: nos sacaste al lugar espacioso. Esto muestra que Dios no solo libra, también amplía. Después de la prueba, no deja al alma igual de estrecha y herida. La lleva a un espacio donde puede volver a respirar. La Biblia explica que el propósito de Dios no es solo que sobrevivas, sino que vuelvas a vivir con amplitud interior. El salmista entiende que la prueba tuvo un propósito, aunque no fue fácil. Reconoce que Dios probó el corazón como se prueba la plata. Esto no significa castigo cruel, significa proceso de refinamiento. Cuando la fe se apaga porque uno siente que Dios permitió demasiado, este salmo recuerda que Dios nunca pierde el control del proceso, aunque nosotros no entendamos el motivo en el momento. La fe suele apagarse cuando el sufrimiento parece no tener sentido. Este salmo responde a esa sensación diciendo que hubo una razón, aunque no siempre se vea de inmediato. La Biblia muestra que Dios trabaja en capas profundas del corazón, formando carácter, dependencia y humildad. A veces la fe se fortalece no porque todo salió bien, sino porque Dios estuvo presente mientras todo dolía. El salmista promete cumplir votos hechos en medio de la angustia. Esto refleja una fe que no olvida lo que habló cuando estaba quebrado. Muchas veces, en la prueba, las personas hacen promesas a Dios que luego olvidan cuando todo mejora. Este salmo enseña una fe agradecida que reconoce que fue Dios quien sostuvo en los días oscuros. El texto invita a otros a escuchar lo que Dios hizo por su alma. Aquí aparece el testimonio. Cuando la fe estuvo a punto de apagarse, pero no se apagó, la historia se convierte en luz para otros. La Biblia muestra que Dios no desperdicia el dolor. Lo transforma en palabra que anima, en experiencia que fortalece a quienes también están luchando. El salmista reconoce que clamó a Dios con su boca y que no fue rechazado. Esto es clave. Hay personas que sienten que Dios no escucha cuando están en prueba prolongada. Este salmo afirma que Dios sí escucha, aunque la respuesta no siempre sea inmediata. La fe se sostiene cuando se recuerda que el silencio no significa abandono. También se menciona que si hubiera guardado maldad en el corazón, Dios no habría escuchado. Esto muestra una fe que aprende en la prueba. El sufrimiento no solo revela dolor, también revela actitudes internas. La Biblia enseña que la prueba puede ser una oportunidad para limpiar el corazón, no para endurecerlo. El Salmo declara que Dios no desechó la oración ni apartó su misericordia. Esta frase es profundamente restauradora. Cuando la fe se debilita, uno suele pensar que Dios se cansó de escuchar. Este salmo afirma lo contrario. La misericordia de Dios permanece aun cuando la prueba fue larga y agotadora. La fe que sale de este salmo no es una fe ingenua, es una fe madura. Es una fe que pasó por momentos donde parecía extinguirse, pero que fue sostenida por la fidelidad de Dios. La Biblia muestra que esta fe no nace de la ausencia de problemas, nace de haber visto a Dios actuar en medio de ellos. Este salmo enseña que después del dolor puede haber expansión, después de la presión puede haber alivio, después del fuego puede haber claridad. No todo se restaura igual, pero algo nuevo siempre nace cuando Dios interviene. La fe aprende a confiar no solo antes de la prueba, sino después de haber sobrevivido a ella. Número 6. Salmo 73. Este salmo nace de una lucha interna que muchos creyentes viven en silencio. No es una crisis causada por dolor físico ni por persecución directa. Es una crisis causada por la confusión. El salmista observa la realidad y siente que algo no encaja. Ve prosperar a quienes actúan con injusticia, mientras quienes buscan a Dios sufren. Cuando la fe está a punto de apagarse por no entender la vida, este salmo pone en palabras esa tensión profunda.
El salmista confiesa que por poco sus pies se deslizaron. Esa frase revela que la fe no se perdió de golpe, se fue debilitando poco a poco. No fue una rebelión abierta, fue un desgaste silencioso. La Biblia muestra aquí que la fe también puede tambalear cuando la lógica humana no logra reconciliar lo que ve con lo que cree. Esta lucha no es señal de maldad, es señal de honestidad espiritual. El problema central del Salmo es la comparación. El salmista compara su vida con la de los impíos y siente frustración. Ellos parecen vivir sin cargas, sin temor, sin consecuencias. Mientras tanto, él siente aflicción constante. Cuando la fe se apaga, muchas veces es porque la comparación distorsiona la percepción. La Biblia enseña que mirar la vida del otro sin entender el cuadro completo puede dañar el corazón. El salmista describe con detalle la aparente tranquilidad de los injustos. No sufren como otros, parecen fuertes y seguros. Esto hiere profundamente al que intenta vivir con rectitud. La fe se debilita cuando parece que hacer lo correcto no trae recompensa visible. Este salmo no ignora esa sensación. La expone con crudeza, mostrando que Dios no censura estas preguntas. Luego aparece una confesión dolorosa: en vano he limpiado mi corazón. Esta frase muestra el punto más bajo de la fe del salmista. Es el momento donde obedecer parece inútil y la fidelidad parece no tener sentido. La Biblia registra esta frase no para validarla como verdad final, sino para mostrar hasta dónde puede llegar la confusión cuando se mira la vida solo desde lo externo. El salmista reconoce que pensar así lo llenaba de amargura. La confusión no se quedó en la mente, bajó al corazón. Cuando la fe está por apagarse, el problema ya no es solo teológico, es emocional. La Biblia enseña que una fe confundida puede volverse dura por dentro si no encuentra claridad. Este salmo muestra ese proceso sin maquillaje. Hay un momento clave en el salmo, cuando el salmista decide entrar en el santuario de Dios. Ese acto cambia todo. No cambió la situación externa, cambió la perspectiva. La Biblia muestra que la presencia de Dios aclara lo que la mente no puede resolver sola. Cuando la fe se debilita por confusión, acercarse a Dios no siempre da respuestas inmediatas, pero ordena el corazón. En el santuario, el salmista entiende el fin de los impíos. No se trata de desearles mal, se trata de comprender que su prosperidad es frágil y temporal. La Biblia explica que no todo lo que parece estable lo es realmente. Esta comprensión no produce orgullo, produce sobriedad. Ayuda a la fe a dejar de compararse y a descansar en una verdad más profunda. El salmista se da cuenta de que su envidia lo había llevado a actuar como alguien sin entendimiento. Esta autocrítica muestra crecimiento espiritual. Cuando la fe está por apagarse, reconocer el error interno es un paso hacia la restauración. La Biblia enseña que Dios puede corregir la visión sin rechazar al creyente. Luego declara una verdad que restaura: con todo, yo siempre estuve contigo. Esta frase es poderosa. Aunque el salmista dudó, se confundió y casi cayó, Dios nunca lo soltó. La Biblia muestra que la fidelidad de Dios no depende de la claridad mental del creyente. Incluso en la confusión, Dios sostiene. El salmista reconoce que Dios lo tomó de la mano derecha. Esta imagen habla de cercanía y cuidado constante. Cuando la fe está débil, uno puede sentir que camina solo. Este salmo revela que, aunque no lo percibas, Dios sigue guiando. La fe no se mantiene viva solo por lo que sientes. Se mantiene viva por lo que Dios hace silenciosamente. Luego afirma que Dios lo guiará con su consejo y después lo recibirá en gloria. Aquí la fe se eleva más allá del presente. La Biblia enseña que parte de la crisis espiritual viene de vivir solo para el ahora. Este salmo amplía la mirada y recuerda que la historia no termina en esta etapa ni en esta vida. El salmista declara que fuera de Dios nada desea. Esto no significa ausencia de necesidades, significa que encontró un centro estable. Cuando la fe se apaga, el corazón busca seguridad en cosas que no sostienen. Este salmo muestra que la verdadera estabilidad
Nace cuando Dios vuelve a ocupar el lugar central. Reconoce que su carne y su corazón pueden desfallecer. Esta frase no idealiza la fe, la humaniza. La Biblia enseña que incluso el creyente puede sentirse débil por dentro. Pero el Salmo no termina ahí. Afirma que Dios es la fortaleza del corazón. La fe no se apoya en la fuerza humana, se apoya en la fidelidad divina. El salmista concluye afirmando que acercarse a Dios es su bien. Después de toda la confusión, dudas y comparaciones, llega a una conclusión simple y profunda. La fe no se salvó por respuestas complejas, se salvó por cercanía con Dios. La Biblia explica que la comunión con Dios es suficiente para sostener la fe cuando todo lo demás falla. Número 7. Salmo 91. Este salmo se levanta como un refugio para la fe que está siendo atacada por el miedo. No nace desde la calma absoluta, nace desde la necesidad de protección. Cuando la fe está a punto de apagarse por amenazas visibles o invisibles, este salmo recuerda que confiar en Dios no es una idea abstracta. Es una decisión diaria de permanecer bajo su cuidado. Desde el inicio deja claro que hay un lugar seguro para el alma cansada. Habitar al abrigo del Altísimo no significa vivir sin riesgos, significa vivir cubierto. El Salmo no promete una vida sin peligros, promete una presencia constante en medio de ellos. Cuando el miedo se instala en la mente, la fe comienza a debilitarse poco a poco. Este texto enseña que la seguridad verdadera no viene de controlar todo, viene de saber en quién descansas. El salmista habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. La sombra solo existe cuando alguien está cerca. Esta imagen transmite cercanía, no distancia. Cuando la fe se apaga, muchas personas sienten que Dios está lejos. Este salmo contradice esa sensación y afirma que Dios está lo suficientemente cerca como para cubrir, proteger y acompañar. Luego aparece una declaración personal de confianza. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Aquí la fe no es heredada ni prestada, es una convicción propia. Cuando la fe se debilita, repetir verdades conocidas puede reavivar lo que parecía extinguirse. La Biblia muestra que declarar confianza no es negar el miedo, es enfrentarlo con una verdad más firme. El Salmo menciona la liberación del lazo del cazador. Esto habla de trampas ocultas, peligros que no siempre se ven. Muchas veces la fe se apaga, no por ataques evidentes, sino por engaños sutiles, pensamientos destructivos, temores anticipados. Este salmo enseña que Dios protege incluso de aquello que no alcanzamos a percibir. Habla también de pestilencia destructora. Esto representa amenazas que se expanden, situaciones que parecen incontrolables. Cuando la fe se apaga por noticias, enfermedades o crisis colectivas, este salmo recuerda que Dios sigue teniendo autoridad. La Biblia no niega la existencia del peligro, pero afirma que Dios es refugio, aun cuando el entorno se vuelve incierto. El Salmo utiliza la imagen de las plumas y las alas para describir la protección divina. Esta no es una protección fría, es una protección cercana y compasiva. Cuando la fe está frágil, el alma necesita más que poder, necesita cuidado. Este salmo muestra a un Dios que no solo defiende, también cubre con ternura. Escudo y adarga es su verdad, dice el texto. Esto indica que la verdad de Dios protege la mente. Muchas batallas que apagan la fe comienzan con mentiras internas, pensamientos de abandono, culpa o fatalismo. La Biblia enseña que la verdad de Dios no solo informa, también resguarda el corazón del desgaste espiritual. El Salmo declara que no se temerá al terror nocturno. La noche representa momentos de soledad, pensamientos repetitivos y ansiedad silenciosa. Cuando la fe se debilita, la noche suele ser el escenario más difícil. Este salmo recuerda que Dios no duerme y que su cuidado no se interrumpe cuando el silencio se vuelve pesado. Tampoco se temerá a la flecha que vuela de día. Esto habla de ataques evidentes, problemas claros, conflictos abiertos. La fe puede apagarse tanto por lo oculto como por lo visible. Este salmo cubre ambos escenarios y afirma que Dios es protección constante,
sin importar el momento ni la forma del ataque. El texto menciona que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esto no es arrogancia espiritual, es confianza en la soberanía de Dios. La Biblia enseña que confiar no es compararse con otros, es descansar en la voluntad divina. Este salmo fortalece la fe al recordar que cada vida está en manos de Dios. El salmista afirma que solo con los ojos se verá la recompensa de los impíos. Esto devuelve la perspectiva correcta. Cuando la fe se apaga, uno puede sentir que la injusticia domina. Este salmo recuerda que Dios ve, Dios juzga, y Dios actúa en su tiempo. La fe se sostiene cuando se confía en esa justicia divina. La razón de esta protección se declara con claridad, por cuanto has puesto al Señor como tu esperanza. La fe no se sostiene por suerte, se sostiene por confianza. Este salmo enseña que la protección divina está ligada a una relación viva con Dios. No es magia, es comunión. El salmo habla de ángeles enviados para guardar en todos los caminos. Esto muestra que el cuidado de Dios no es limitado ni simbólico. La Biblia presenta un cuidado activo, constante y real. Cuando la fe se apaga por sentirse vulnerable, este salmo recuerda que hay ayuda más allá de lo visible. El texto menciona que al pisar el león y la serpiente no habrá derrota. Estas figuras representan peligros intensos y amenazas persistentes. La fe no se mantiene viva evitando todo conflicto, se mantiene viva confiando en Dios en medio del conflicto. Este salmo afirma que la protección de Dios alcanza incluso las batallas más difíciles. Número 8. Salmo 102. Este salmo nace desde el agotamiento total. No es un clamor breve ni una queja pasajera, es la oración de alguien que se siente consumido por dentro. Cuando la fe está a punto de apagarse por cansancio prolongado, este salmo pone palabras a una experiencia que muchos viven y pocos expresan. Aquí no hay fuerza aparente, hay sinceridad profunda delante de Dios. Desde el inicio, el salmista pide que Dios escuche su oración y no esconda su rostro. Esto revela una angustia intensa, el temor de hablar y no ser escuchado. Cuando la fe se debilita, uno de los miedos más comunes es pensar que Dios está distante. Este salmo no finge seguridad, suplica cercanía, mostrando que la fe también puede sobrevivir en forma de clamor. El salmista describe sus días como humo y sus huesos como encendidos. Son imágenes de desgaste extremo. La Biblia muestra que el sufrimiento no siempre es solo espiritual, también afecta el cuerpo, la mente y el ánimo. Este salmo valida esa experiencia y enseña que Dios no solo escucha oraciones fuertes, también escucha oraciones cansadas. Habla de un corazón herido y seco como la hierba. Esto refleja una pérdida interna, una sensación de vacío emocional. Cuando la fe se apaga lentamente, el corazón pierde sensibilidad, entusiasmo y esperanza. Este salmo no oculta ese estado, lo presenta tal como es, enseñando que Dios puede recibir un corazón marchito sin rechazarlo. El salmista reconoce que incluso ha olvidado comer. Esto muestra hasta qué punto el dolor puede absorber toda la atención. Hay momentos en que la carga emocional apaga el interés por lo básico. La Biblia registra esto para mostrar que Dios comprende los efectos reales del sufrimiento prolongado y no minimiza sus consecuencias. Se describe a sí mismo como un ave solitaria en el tejado. Esta imagen transmite aislamiento profundo. No siempre el dolor viene acompañado de compañía. Muchas veces la fe se apaga porque la persona se siente sola, aún rodeada de gente. Este salmo da voz a esa soledad silenciosa y la lleva directamente a Dios. El texto menciona enemigos que se burlan y palabras que hieren. Esto intensifica la carga. No basta con sufrir. También hay que cargar con la incomprensión ajena. La fe se debilita cuando el dolor es acompañado de juicio externo. La Biblia muestra que Dios ve esas heridas invisibles que otros provocan con palabras. El salmista reconoce que su sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. No acusa con rabia, pero tampoco ignora lo que siente. Habla de haber sido levantado y luego abatido.
Esto refleja la confusión de quien no entiende por qué Dios permitió ciertos procesos. Este salmo enseña que expresar esa confusión no rompe la relación con Dios. Hay una súplica clara: no me quites en la mitad de mis días. Esta frase expresa temor a no terminar el camino, a quedar incompleto. Cuando la fe está por apagarse, uno siente que no llegará al final, que no tiene fuerzas para continuar. Este salmo transforma ese miedo en oración sincera. En medio de tanta fragilidad, el salmo cambia el enfoque y declara que Dios permanece para siempre. Este contraste es poderoso. Mientras el ser humano se desgasta, Dios permanece firme. La Biblia muestra que la fe puede sostenerse cuando deja de mirarse a sí misma y vuelve a mirar la eternidad de Dios. El salmista recuerda que Dios se levantará y tendrá misericordia. Aquí nace una esperanza silenciosa. No es una alegría explosiva, es una expectativa humilde. Cuando la fe está débil, la esperanza no siempre grita, a veces solo susurra. Este salmo enseña que ese susurro también cuenta. Habla de la restauración de Sión y del tiempo señalado por Dios. Esto amplía la visión más allá del dolor personal. La fe se fortalece cuando recuerda que Dios trabaja en una historia más grande. La Biblia muestra que el sufrimiento individual no está desconectado del plan divino. El salmista afirma que Dios escucha el gemido del preso y no desprecia su oración. Número 9. Salmo 130. Este salmo nace desde lo profundo del alma. No desde la cima de la fe ni desde un momento de claridad espiritual, sino desde un lugar oscuro donde la persona siente que ha tocado fondo. Cuando la fe está a punto de apagarse por culpa, angustia o sensación de distancia con Dios, este salmo muestra que aún desde allí se puede clamar. La Biblia enseña que no existe profundidad tan oscura que impida que la voz llegue a Dios. El salmista comienza clamando con urgencia. No ora con frases largas ni elaboradas, ora con necesidad. Su voz nace desde lo más hondo, donde ya no hay fuerzas para aparentar. Cuando la fe se debilita, muchas veces la oración se reduce a un grito interior. Este salmo valida esa forma de orar y muestra que Dios escucha incluso cuando las palabras salen quebradas. Pedir que Dios escuche implica una confianza mínima que aún sobrevive. Aunque el salmista se siente lejos, sigue creyendo que Dios puede oír. Esto es clave. La fe no está fuerte, pero tampoco está muerta. La Biblia muestra que una fe pequeña pero sincera es suficiente para sostener una relación viva con Dios. El Salmo reconoce una verdad difícil. Si Dios tomara en cuenta todas las faltas, nadie podría mantenerse en pie. Esta confesión rompe con la idea de perfección espiritual. Cuando la fe se apaga por culpa acumulada, este salmo recuerda que todos necesitan misericordia. La Biblia enseña que el perdón no es una excepción, es parte del carácter de Dios. Luego declara que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Esto es profundo. El perdón no se presenta como licencia para fallar, sino como razón para volver a Dios. Cuando alguien siente que ha fallado demasiado, este salmo abre una puerta de esperanza. La fe se restaura no por temor al castigo, sino por gratitud ante la misericordia. El salmista habla de esperar en Dios con el alma. No espera solo con la mente, espera con todo su ser. Esta espera no es pasiva ni cómoda, es una espera cargada de anhelo. Cuando la fe está débil, esperar se vuelve difícil, porque duele no ver respuestas. Este salmo enseña que la espera también es una forma de fe activa. Comparar la espera con los centinelas que aguardan la mañana muestra intensidad. El centinela no duerme, no se distrae, permanece atento porque sabe que la noche terminará. Así es la fe que lucha por no apagarse. No ve aún la luz, pero sabe que llegará. La Biblia usa esta imagen para enseñar perseverancia en medio de la oscuridad. La repetición de la espera refuerza la idea de insistencia. No se trata de esperar un momento y rendirse. Se trata de sostener la esperanza aun cuando el tiempo se alarga. La fe muchas veces no se pierde por un golpe fuerte, se pierde por cansancio prolongado. Este salmo combate ese cansancio con una espera consciente.
El texto invita a todo el pueblo a esperar en Dios. Esto muestra que la experiencia personal se convierte en enseñanza colectiva. Cuando la fe casi se apaga y luego es sostenida por Dios, la historia no debe guardarse. La Biblia muestra que la fe compartida fortalece a otros que también están luchando. El Salmo afirma que en Dios hay misericordia y abundante redención. No habla de un perdón limitado ni escaso. Habla de una redención que alcanza para restaurar profundamente. Cuando la fe se debilita por pensar que ya no hay salida, este salmo responde con una verdad clara. Dios tiene recursos suficientes para rescatar incluso lo que parece perdido. La redención que menciona el salmo no es solo emocional, es total. Incluye restauración del alma, limpieza del corazón y reconciliación con Dios. La Biblia enseña que Dios no perdona a medias. Su obra es completa, aunque el proceso tome tiempo. Esta verdad sostiene la fe cuando el cambio no es inmediato. El Salmo declara que Dios redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Esto amplía la mirada. No se trata solo de un error puntual, se trata de una condición humana. La fe se apaga cuando uno cree que su problema es único o demasiado grave. Este salmo recuerda que Dios ha tratado con la fragilidad humana desde siempre. La profundidad desde donde clama el salmista no es un obstáculo para Dios, es el punto de encuentro. La Biblia muestra que muchas restauraciones comienzan cuando la persona reconoce que no puede más. Este salmo transforma el fondo en un lugar de inicio. El tono del salmo no es desesperado al final, es confiado. La espera no eliminó el dolor de inmediato, pero fortaleció la esperanza. La fe aquí no se basa en emociones cambiantes, se basa en la fidelidad de Dios. Esa es una fe madura, nacida del quebranto. Número 10, Salmo 145. Este salmo se levanta como una afirmación final cuando la fe ha pasado por cansancio, miedo, culpa y espera. No nace desde la urgencia del clamor, nace desde la contemplación del carácter de Dios. Cuando la fe está a punto de apagarse por agotamiento espiritual, este salmo no discute el dolor. Lo envuelve con una verdad más amplia. Recuerda quién es Dios cuando las fuerzas ya no alcanzan para sostenerse solas. El salmista comienza exaltando a Dios con una decisión consciente. No lo hace porque todo esté resuelto. Lo hace porque reconoce que Dios sigue siendo digno. Cuando la fe se debilita, la alabanza no siempre nace de la emoción, muchas veces nace de la elección. Este salmo enseña que recordar la grandeza de Dios puede sostener la fe cuando el ánimo está bajo. Hablar de la grandeza de Dios es reconocer que su carácter supera cualquier circunstancia humana. El salmista no intenta medir a Dios con su situación actual. Al contrario, deja que la grandeza divina le devuelva perspectiva. La Biblia muestra que la fe se apaga cuando Dios se hace pequeño en la mente y el problema se hace inmenso. Este salmo invierte ese orden. El texto declara que una generación contará a otra las obras de Dios. Esto muestra que la fe no se sostiene solo de experiencias personales, se sostiene también del testimonio transmitido. Cuando la fe está frágil, escuchar lo que Dios hizo antes puede mantener viva la esperanza. La Biblia enseña que la memoria espiritual es una fuente constante de fortaleza. El salmista medita en los hechos poderosos de Dios. No los menciona por encima, los considera con atención. Meditar no es repetir sin pensar, es detenerse a contemplar. Cuando la fe se debilita, la mente suele llenarse de pensamientos negativos. Este salmo enseña a ocupar la mente con la fidelidad de Dios para equilibrar el interior. Se declara que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Esta descripción es clave para la fe cansada. No presenta a un Dios impaciente ni exigente, presenta a un Dios paciente y compasivo. La Biblia muestra que la fe se apaga cuando se percibe a Dios como lejano o severo. Este salmo corrige esa imagen. El salmista afirma que Dios es bueno con todos y que su misericordia alcanza a todo lo creado. Esto amplía la mirada más allá del yo. Cuando la fe se debilita, uno se encierra en su dolor.
Este salmo recuerda que Dios sigue actuando en una realidad más amplia y que su bondad no se ha detenido. Habla de que todas las obras de Dios le alabarán. Esto incluye la creación y la historia. La fe se fortalece cuando entiende que no está aislada. Forma parte de algo más grande. La Biblia enseña que el plan de Dios no depende del estado emocional de una persona. Sigue avanzando con fidelidad. El salmista menciona el reino de Dios como un reino firme y duradero. Esto es un ancla para la fe agotada. Los reinos humanos cambian, las circunstancias se mueven, las seguridades fallan. Este salmo afirma que el gobierno de Dios no se desgasta ni se debilita. La fe encuentra descanso cuando se apoya en esa estabilidad. Una de las frases más poderosas declara que Dios sostiene a todos los que caen y levanta a todos los agobiados. Esto habla directamente al corazón cansado. No dice que Dios solo sostiene a los fuertes, sostiene a los que caen. La Biblia explica que caer no es el final cuando Dios está presente para levantar. El salmista reconoce que todos esperan en Dios y que Él da alimento a su tiempo. Esto enseña dependencia. Cuando la fe se apaga, muchas veces es por intentar sostenerse solo. Este salmo recuerda que Dios provee en el momento adecuado. No siempre en el ritmo humano, pero siempre con fidelidad. Abrir la mano y saciar el deseo de todo ser viviente muestra a un Dios cercano y generoso. No es un Dios distante, es un Dios atento. La fe se debilita cuando se piensa que Dios no se interesa por lo cotidiano. Este salmo afirma que Dios cuida incluso los detalles simples de la vida. El texto declara que Dios es justo en todos sus caminos. Esta afirmación es clave después de tantas luchas. No niega el dolor vivido, afirma que Dios sigue siendo justo aun cuando no se entiende todo. La Biblia enseña que confiar en la justicia de Dios es esencial para que la fe no se apague en medio de la confusión. El salmista afirma que Dios está cerca de todos los que le invocan con sinceridad. No habla de palabras perfectas, habla de corazones sinceros. Cuando la fe está débil, la oración suele ser torpe y corta. Este salmo recuerda que la cercanía de Dios no depende de la forma, depende de la verdad del corazón. Dios cumple el deseo de los que le temen y oye su clamor. Esto devuelve esperanza al que siente que su oración se perdió. La fe se mantiene viva cuando se cree que Dios escucha. Este salmo afirma que ningún clamor sincero cae en el vacío. El salmo cierra con una alabanza continua. No como obligación, sino como respuesta natural al carácter de Dios. Después de atravesar valles, culpas, miedos y esperas, este salmo muestra una fe que ha aprendido a descansar. Cuando la fe está a punto de apagarse, Salmo 145 recuerda que Dios sigue sosteniendo, levantando y cuidando. La Biblia lo explica con claridad. No es la fuerza humana la que mantiene la fe viva, es la fidelidad constante de Dios.